Entonces, vamos a ver la parte de SQL procedural. Dentro del SQL procedural tenemos 3 elementos que son muy importantes, ¿vale? El primero son los procedimientos almacenados. De ahí pasamos a las funciones y finalmente abordamos los triggers o disparadores. Estos 3 elementos en su programación son muy similares. Sin embargo, su utilidad es específica para cada uno de ellos. Entonces vamos a ver cada uno de ellos y vamos a hacer prácticas al respecto, ¿vale? Esto forma parte de la unidad de SQL procedural, que básicamente forma parte de la programación que podemos hacer en bases de datos, ¿vale? Muy bien, entonces no tengo presentación para este tema. Sin embargo, tengo el material que utilicé hace 2 años cuando iniciamos con esto de la pandemia. Entonces voy a utilizar ese material en donde, pues básicamente lo que hice fue montar en una plataforma el tema, ¿vale? Entonces, el SQL procedural, estamos en la parte de procedimientos almacenados. Y entonces, ¿cómo se define un procedimiento almacenado? Va a ser un conjunto de comandos que pueden ser ejecutados directamente en el servidor, es decir, van a ser ejecutados por el servidor de base de datos y no por el programa cliente que lo accede. Recordemos que para finales de este semestre estaremos viendo la parte de conectividad desde una plataforma como lo que sería NetBeans. Entonces, cuando ustedes desarrollen esa plataforma, cuando trabajen con ella y la conecten al servidor de base de datos, este va a ser un programa cliente que va a acceder a la base de datos. Y entonces, un procedimiento almacenado va a ser un conjunto de instrucciones de SQL que van a ser ejecutadas por parte del servidor y no por el programa cliente, ¿vale? Entonces, esto lo que va a permitir es ejecutar una acción o conjunto de acciones específicas relacionadas evidentemente con la base de datos. Los procedimientos almacenados se almacenan en la propia base de datos y son un objeto más de nuestras bases de datos. Entonces, los procedimientos almacenados nos ayudan en el sentido de que mejoran el rendimiento de los sistemas, ya que reducen la cantidad de tráfico que se intercambia entre un cliente y un servidor. Esto es como en el servidor de base de datos vamos a programar funcionalidad que requerimos para trabajar con los datos. Eso evita que se tengan que viajar más peticiones y más resultados entre las aplicaciones o programas clientes que tienen acceso a la base de datos. Los procedimientos almacenados son reutilizables. Entonces, esto quiere decir que los usuarios que se conectan mediante una aplicación cliente no necesitan lanzar comandos individuales, sino que pueden invocar directamente a los procedimientos almacenados para ejecutarlos tantas veces como sean necesarios. Entonces, como esos procedimientos almacenados son piezas de código que van a residir en el servidor, nosotros los podemos invocar y ejecutar n número de veces por n usuarios que estén interactuando con la base de datos. Entonces, los procedimientos almacenados adquieren importancia cuando estamos hablando de arquitecturas cliente-servidor, cuando ya estamos hablando de un ambiente multiusuario. Y entonces un servidor con potencia va a permitir que se distribuya la operación de los procesos de consultas, de actualizaciones o básicamente de interacciones con la base de datos, y que esto lo podemos encapsular en comportamiento que se integra a través de los procedimientos almacenados. Por ahí yo me imagino que han trabajado ustedes con los métodos en NetBeans. Cuando ustedes quieren llevar a cabo una tarea específica, lo pueden encapsular en algo que se llama los métodos o un método dentro de lo que sería programación en NetBeans. Cuando ustedes programan un método, lo que hacen básicamente es cierta funcionalidad que ustedes quieren
que tenga su programa o aplicación, lo encapsulan en una estructura que van a estar invocando cada vez que ustedes lo requieren. Esa funcionalidad funciona desde la aplicación que ustedes están programando. De manera equivalente, un procedimiento almacenado es funcionalidad relacionada con bases de datos que se va a encapsular y que va a recibir dentro del mismo servidor de bases de datos. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de usar procedimientos almacenados? Hay ventajas de utilizar. El primero, bueno, ya se había mencionado, hay una reducción del tráfico en la red entre los clientes y el servidor, ya que los procedimientos almacenados ejecutan su código desde el lado del servidor, y entonces esto implica que la información que va a viajar a través de la red se va a reducir, porque en la mayoría de ocasiones solamente tenemos que enviar la invocación del procedimiento almacenado y una serie de parámetros, y eso sería todo lo que viaja a través de la red. El servidor de base de datos recibe la petición al procedimiento almacenado, recibe los parámetros y lleva a cabo una tarea específica que nosotros hayamos programado. Dice aquí, sin la encapsulación del código dentro de un procedimiento almacenado, cada una de esas líneas que se ejecutan dentro del procedimiento tendrían que viajar por medio de la red si no estuviera encapsulado en un procedimiento almacenado. Sin embargo, si lo encapsulamos en un procedimiento, ya no es necesario que viaje todo el código. Podemos hacer que solamente viajen parámetros necesarios para poder utilizar el procedimiento almacenado. Hay una mayor seguridad, puesto que la funcionalidad de la base de datos queda en gran medida encapsulada a través de esos procedimientos. Y entonces, como esos procedimientos están encapsulados y residen dentro de la base de datos, los usuarios y los programas que no tengan acceso a los objetos relacionados con procedimientos almacenados, pues no van a poder tener los detalles de cuáles son las funcionalidades o los comportamientos que tengan los procedimientos almacenados. Y entonces, esto lo que hace es que nos elimina la necesidad de andar asignando permisos o privilegios a cada uno de los usuarios, sino que simplemente nosotros programamos un procedimiento almacenado que queremos que lleve a cabo una acción específica y podemos indicarle a los usuarios que requieran utilizar esa funcionalidad que invoquen dicho procedimiento almacenado. Otra de las ventajas es que nos permite reutilizar código. Entonces, una vez que nosotros hemos programado un procedimiento almacenado, podemos estar utilizando su funcionalidad de manera indefinida. Y entonces esto elimina la necesidad de andar escribiendo códigos una y otra vez, lo que reduce las posibles inconsistencias que pudiera haber en nuestros códigos, y además que se permite que cualquier usuario o aplicación externa que cuente con los permisos necesarios pueda acceder al código y ejecute la funcionalidad que está programada en ese procedimiento almacenado. También esto hace que el mantenimiento sea más sencillo. ¿Por qué? Porque como estamos encapsulando comportamiento de la base de datos dentro de la misma base de datos, cuando necesitamos hacer cambios, cuando necesitamos hacer mantenimientos, pues todo lo hacemos directamente desde nuestro servidor de base de datos y no tenemos que estar utilizando herramientas externas. Evidentemente, al haber menos tráfico en la red, hay también un mejor rendimiento, porque además, como cuando nosotros programamos en NetBeans, y disculpen que utilice estos ejemplos, pero pues son las herramientas que ustedes en este momento están utilizando. Por lo tanto, considero que por medio de esos ejemplos ustedes entienden mejor los conceptos. Cuando ustedes crean una aplicación en NetBeans, recuerden que la compilan y generan un ejecutable o generan un instalador.
Cuando ustedes han llegado al punto de que su aplicación ya ha pasado por una serie de pruebas, ha pasado por una serie de adaptaciones, ¿vale? Y ustedes generan un instalador o generan un ejecutable, esa compilación que ustedes hacen, la hacen una sola vez y entonces ya pueden estar utilizando la aplicación las veces que ustedes quieran, evidentemente si no hay modificaciones. Un procedimiento almacenado funciona muy similar porque una vez que lo compilamos, ¿vale? Este se va a ejecutar una y otra vez y podemos incluso crear un plan de ejecución para poder utilizar en sesiones posteriores el procedimiento almacenado. Dice aquí, como el procesador de consultas del sistema de base de datos no tiene que crear un nuevo plan, entonces necesita menos tiempo para procesar las instrucciones que están contenidas dentro del procedimiento almacenado. Yo quiero suponer que hay algunas dudas, pero hasta que veamos el comportamiento de los procedimientos almacenados, pues esas dudas se van a resolver. Antes de pasar ya a la parte de cómo se programan los procedimientos almacenados, quiero abordar un par de temas aquí en nuestro sistema gestor. El primero de ellos es, ¿se acuerdan de las instrucciones que nosotros que nosotros utilizamos para crear, modificar o eliminar bases de datos, tablas? ¿Cuáles eran esas instrucciones? Recuerden que eran tres. Una es el create, otra es el alter y la eliminación se hace a través del drop. Entonces el create nos va a permitir crear nuevos objetos. Y pongo nuevos objetos porque podemos crear bases de datos, tablas, y ahorita vamos a ver que también podemos crear procedimientos almacenados. La parte del alter nos va a permitir modificar objetos existentes dentro de la base de datos. Entonces, recuerden que nosotros hemos utilizado para create database o create table para crear bases de datos o tablas. También hemos utilizado el alter para modificar estructuras de las tablas, por ejemplo, que sería alter table, y recuerden que seguían los detalles de las modificaciones que queremos implementar. Finalmente, tenemos el drop, que es para eliminar objetos existentes dentro de la base de datos. Entonces, esos tres comandos son muy importantes porque nos van a permitir gestionar los objetos que nosotros tenemos dentro de nuestra base de datos. ¿Vale? Muy bien, dicho lo anterior, así como nosotros creamos bases de datos, creamos tablas, modificamos tablas o eliminamos tablas y bases de datos, de la misma manera nosotros podemos crear, modificar o eliminar procedimientos almacenados, que ahorita vamos a ver cómo se hace. ¿Vale? Entonces este era el primer tema que es muy cortito y que quería yo tratar con ustedes. El segundo tema que les voy a enseñar rápidamente es muy sencillo, pero es necesario para que ustedes entiendan la funcionalidad de los procedimientos almacenados, y no solamente aplica este tema que vamos a ver aquí, este pequeño tema, no solamente aplica a SQL, también aplica a cualquier lenguaje de programación que ustedes estén manejando por ahí. ¿Cómo es que nosotros hacemos o le damos una funcionalidad muy flexible a lo que serían nuestras aplicaciones o programas que desarrollamos? Pues nosotros utilizamos lo que son las variables. ¿Vale? Recuerden que las variables son elementos que nos van a permitir almacenar información relevante que requerimos para el desarrollo de nuestros programas. Esas variables nos van a permitir, como su nombre lo dice, son variables porque son elementos que van a adquirir un valor y ese valor puede modificarse a lo largo de la ejecución del programa. Entonces, así como hay variables en NetBeans y en Java, también existen variables en lo que sería bases de datos. ¿Cuál es la sintaxis para utilizar variables dentro del entorno de SQL Server? Bueno, pues las variables se van a
Número 1, tenemos dos opciones. La primera es declarar la variable. Eso se hace a través del comando que se conoce como declare. ¿Vale? Nosotros necesitamos hacer una declaración. Entonces, si nosotros escribimos esa palabra, declare, noten cómo se coloca en azul. Ya les había comentado, ¿no? Que las palabras en azul son palabras reservadas dentro del ambiente o entorno de SQL Server. Muy bien, tenemos ahí el primer. Luego, tenemos que darle un nombre a la variable. Que entre paréntesis pongo, los nombres deben iniciar con. Entonces, si yo quiero indicar el nombre de una variable, comienzo con una arroba y yo le puedo poner el nombre que yo quiera, ¿no? Le voy a poner, muy obvio, variable. Entonces yo aquí le estoy indicando que voy a declarar una variable. ¿Vale? ¿Cómo identifica el sistema que es una variable? Porque tiene una arroba al inicio. ¿Vale? Y finalmente requerimos lo que sería, y que esto ya lo han hecho anteriormente, identificar o indicar el tipo de dato. ¿Vale? Recordemos los datos que hemos venido utilizando: entero, flotante, fecha, ahora sí, cantidad monetaria con el money, cadena de texto variable, el varchar, cadena de texto fija, char, y bueno, todos los tipos de datos que podemos utilizar dentro de nuestro ambiente de base de datos. Entonces, vamos a indicar el tipo de dato. Aquí simplemente yo voy a indicar, por ejemplo, un tipo entero. Y entonces con esto le estamos indicando al sistema que estamos declarando una variable que se llama arroba variable y que es de tipo entero, ¿vale? Entonces, si yo ejecuto, digo, noten que aquí me está marcando un error. No se crean siempre digamos así, estas declaraciones que hace. En realidad aquí no hay un error, tal vez sea por la situación de que están estas instrucciones, ¿vale? Pero mi código pues está correcto. ¿Vale? Ahí estoy yo declarando una variable del tipo entero. Obviamente todavía no tiene un valor, ¿vale? Muy bien, entonces tenemos ahí cómo vamos a declarar una variable. Ya vimos la palabra reservada declare, el nombre de nuestra variable que debe iniciar con una arroba y el tipo de dato. Ahora bien, ¿cómo le vamos a asignar el valor? Nosotros vamos a asignar el valor a una variable mediante la instrucción set, ¿vale? Tenemos que indicar set, el nombre de nuestra variable, y le vamos a igualar al valor que queremos que tenga esa variable, que evidentemente el tipo de dato que asignemos debe de corresponder al tipo de dato de la declaración. Entonces, requerimos dos líneas: declarar nuestra variable y asignarle un valor. Y una vez que tenemos esas dos variables, esas dos líneas de código, nosotros ya podemos utilizar esta variable y el valor asignado, porque ya van a residir en memoria cuando nosotros ejecutemos, o más bien durante la ejecución de este código dentro de SQL. Nosotros podemos ya interactuar, ¿vale?, con ese valor. Un ejemplo: si yo le doy select arroba variable, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que me va a regresar, como si estuviera haciendo una consulta, el valor que tiene asignada esa variable. ¿Qué le falta aquí? El nombre de la columna. Así es. Entonces, ¿cómo lo hago? A través de un alias de campo. Y entonces vuelvo a ejecutar y noten cómo, esto ya lo hemos utilizado. Asignamos el nombre de nuestra columna y se imprime el valor que tiene esa variable. Evidentemente, si yo le cambio el valor y ejecuto de nuevo el código, ¿vale?, esa variable tiene un nuevo valor.
Ahora bien, ¿cómo puedo yo declarar varias variables? No voy a estar poniendo declare variable, vamos a ponerle aquí variable 2, variable 3, no vamos a estar haciendo esto, ¿vale? Para nosotros poder declarar varias variables y que no estemos repitiendo esta situación del declare, lo que podemos hacer es separar una coma, ¿vale? Y poner nuestra siguiente variable. Entonces aquí estoy indicándole, se va a declarar en memoria una variable de tipo entera, que se llama @variable, y una variable de tipo varchar con 10 espacios que se llama @otra variable. Ahora bien, como buena práctica, recuerden que ya les he indicado la parte de buenas prácticas. Como buena práctica, habría que separar cada una de las variables en un renglón diferente, de tal manera que si yo tengo n variables, aquí voy a poner otra variable 2, es la legibilidad de las variables que yo vaya agregando, pues sea más clara. ¿Vale? Aquí yo puedo identificar básicamente que estoy declarando 6 variables, ¿vale? Con su tipo de dato y, bueno, en este caso la longitude. Noten la diferencia a que si yo lo hago de manera corrida. No sé ustedes, pero creo que es más legible esta notación a esta notación, ¿vale? Muy bien, entonces continuando, jóvenes, ya vimos que para declarar una variable necesitamos un renglón y para asignarle un valor necesitamos otro renglón. Sin embargo, hay una manera de simplificar esto, ¿vale? ¿Cómo yo puedo simplificar este código? Bueno, una manera de simplificarlo es de la siguiente manera. Yo declaro mi variable de tipo entero y aquí directamente en la declaración le asigno un valor. ¿Vale? Entonces, si se fijan, aquí estoy prescindiendo de la palabra reservada set. Y fíjense que ejecuto y no me manda ningún error. Eso quiere decir que durante la ejecución de este código, en memoria se almacenó una variable con este nombre y se le asignó un valor. ¿Vale? Entonces, cualquiera de las dos notaciones es correcta. Sin embargo, evidentemente, esta nos ahorra algo de código y se está cumpliendo con la sintaxis para la declaración y asignación de valores de variables. Muy bien. Entonces, ahora bien, nosotros ya vimos que podemos declarar variables, asignarles un valor y podemos incluso hacer interacciones como si fueran valores de una tabla, ¿no? Aquí estoy declarando la variable, le asigno un valor y además lo imprimo como el resultado de una consulta. Pero podemos ir más allá. Estas variables las podemos utilizar para interactuar con la base de datos. Vamos a ver aquí un ejemplo. Vamos a ver. Hacer una consulta. Select asterisco from. Recuerdan que en Northwind tenemos la tabla products. Y aquí yo puedo imprimir, por ejemplo, el product name. Y aquí le voy a decir as producto. Y voy a imprimir el p.unit price as precio unitario. Y finalmente voy a imprimir aquí voy a hacer una interacción, voy a cambiar un poquito esto, voy a cambiar mi variable, la voy a hacer de tipo flotante, voy a indicar que su valor va a ser de 0.16, recordemos que el IVA en nuestro país es del 16%, vamos a suponer que vamos a calcular el IVA, ¿vale? Para los precios unitarios de los productos en la tabla de productos. Entonces yo puedo interactuar directamente con campos de la tabla y, por ejemplo, aquí lo multiplico por mi variable que tiene un valor de 0.16 y aquí le pongo un resultado. Entonces noten cómo estoy declarando mi variable de tipo flotante, le asigno el valor de 0.16, hago una selección
de la tabla productos sobre los campos nombre, precio unitario y además hago que interactúe el precio unitario multiplicado por mi variable que vale 0.16 y eso me va a reflejar el IVA que se aplicaría a cada uno de los productos. Ejecuto y noten cómo aquí, ¿vale? El 2.88 es el 0.16 de 18. 3.04 es el 0.16 de 19. ¿Vale? Entonces, vamos a suponer que esto fuera un código, ¿vale? Que aunque es muy cortito ahorita en el ejemplo, pero vamos a suponer que es un código que hace los cálculos de los IVAs, no sé, en toda la base de datos, ¿no? Entonces, en lugar de irme yo a buscar dónde tengo este valor de 0.16, lo asigno a una variable y vamos a suponer que hoy amanecimos con la noticia de que ya ahora el IVA es del 17%, simplemente yo me meto en mi programa y en lugar de estar localizando el 0.16 a lo largo de todo el código, si yo encapsulo esto en una variable, simplemente cambio el valor de la variable y con eso ya los cálculos con ese valor que utilicen esta variable van a estar actualizados al momento. Sí, entonces vamos ahora sí con la parte de procedimientos almacenados. Entonces, ¿cuál es la sintaxis para el manejo de procedimientos almacenados? Tenemos 3 diferentes tipos de sintaxis. Recuerden que esto corresponde con los elementos que les había indicado aquí: create, alter y drop. Entonces, si yo verifico la información, tenemos 3 sintaxis diferentes para la creación de un procedimiento almacenado, para su modificación y para su eliminado. ¿Vale? Entonces vamos a iniciar con la creación de un procedimiento almacenado. Me voy a traer el código para acá, para tenerlo ahí de referencia. ¿Vale? Entonces vamos a iniciar con la creación de un procedimiento almacenado. ¿Cuál es la sintaxis? La sintaxis implica las palabras reservadas create procedure y vamos a especificar el nombre de nuestro procedimiento. ¿Vale? Ahorita voy a quitar esto. Vamos a ir avanzando de complejidad. Entonces necesito el create procedure. Aquí recuerden que son palabras reservadas, por lo tanto deben de ir en mayúsculas, ¿vale? Y luego viene el nombre de mi procedimiento. Ahorita voy a dejar así tal cual, nombre de procedimiento. Ahora, antes de pasar a otra cosa, déjenme crear una nueva base de datos. Procedimientos almacenados, SPs del 3512, ¿vale? Le voy a dar create database, ya la tenemos creada y la voy a usar. Pues ya estamos ahí, ¿vale? Muy bien. Ya la tenemos aquí, ¿vale? Es la que acabo de crear. Muy bien, entonces estamos trabajando en esta base de datos que ahorita, digamos así, es de ustedes, de este grupo. Se llama SP por Store Procedures, el acrónimo de Store Procedures, ¿vale? 3512. Entonces, cuando nosotros vamos a crear un procedimiento, utilizamos las palabras reservadas create procedure, seguido del nombre de mi procedimiento. Ahora bien, una buena práctica, y esta sí se las pido que la respeten y la tomen en cuenta, es como vamos a crear un objeto de procedimiento almacenado, es conveniente poner un prefijo al nombre. Ese prefijo generalmente está compuesto por SP-bajo. Entonces, esto me permite identificar de manera rápida cuando yo revise objetos dentro de la base de datos, voy a poder saber que esto es un procedimiento almacenado dado que tiene el prefijo SP-bajo. SP de dónde sale es el acrónimo de Store Procedure. Entonces, voy a poner aquí el nombre de mi procedimiento, le voy a poner mi primer SP, ¿vale? Con su prefijo SP-bajo. Muy bien. Después de poner el nombre, lo siguiente es la palabra reservada as.
Este as le está diciendo al código, le está diciendo al gestor a partir de la línea que sigue después de eso y hasta terminar de la ejecución de las instrucciones, es el cuerpo del procedimiento almacenado. Entonces aquí, si se fijan, dice las instrucciones del procedimiento. Puedo tener un solo renglón o puedo tener n renglones o códigos o instrucciones de SQL dentro de mi procedimiento almacenado. Iniciar con un más sencillo. Vamos a hacer un select. ¿Vale? Le vamos a poner aquí un hola mundo. Es el más sencillo. Recuerden que siempre que iniciamos en programación, iniciamos con ese hola mundo. ¿Vale? Muy bien. Entonces ya tenemos nuestro procedimiento almacenado. Evidentemente es un ejemplo muy sencillo. Básicamente no hace nada más que imprimir una leyenda. Y entonces, ya que tenemos el código listo, lo ejecutamos. Noten que no nos marca ningún error. Se ejecutó sin ningún problema. Aquí, primer punto, ¿vale? Hemos creado un objeto más dentro de esta base de datos sobre la que estamos posicionados. Si nosotros expandimos nuestra base de datos, ¿vale? Fíjense que tenemos aquí una sección que se llama programabilidad. Y recuerden que les había yo comentado que el SQL procedural y los elementos que estamos trabajando son de programación. Entonces, si nosotros expandimos este de programabilidad, vienen varios elementos. El primero de ellos es el Store Procedures, que son procedimientos almacenados. Si nosotros expandimos ese, noten que aquí tengo el mismo nombre que yo declaré acá. Entonces, este procedimiento ya es un objeto dentro de mi base de datos. ¿Correcto? Entonces, si yo creo 2, 3, 4, 5, 1 millón de procedimientos almacenados, esos los voy a encontrar almacenados dentro de mi base de datos aquí mismo. Entonces, aquí se ve una de las ventajas de las que se hablaban durante la primera parte de la clase. ¿Por qué? Porque si nosotros nos llevamos esta base de datos, vamos a suponer que migramos de servidor, nos llevamos esta base de datos al otro servidor, toda la programación de los procedimientos almacenados se va con nosotros, se va con la base de datos, dado que está dentro del cuerpo de nuestra base de datos que estamos migrando. ¿Vale? Bien. Antes de pasar a los siguientes elementos que serían la modificación y la eliminación, pues hemos creado un objeto, pero ahora, ¿cómo utilizamos ese objeto? Ya sabemos que hay un procedimiento almacenado que se llama SP-mi primer SP y que imprime una leyenda. Pero ¿cómo yo voy a invocar, cómo voy a utilizar esa pieza de código que ya está programada y que reside dentro de la base de datos? Bueno, pues tenemos que hacer, ya después de la creación, tenemos que hacer la invocación del procedimiento. ¿Cómo invocamos un procedimiento almacenado? Es muy sencillo. Utilizamos la palabra reservada execute seguida del nombre de nuestro procedimiento almacenado. ¿Vale? Entonces le decimos, vamos a ejecutar esta pieza de código que tenemos almacenado en nuestra base de datos. Ejecutamos. ¿Y qué es lo que sucede? Notan que se está ejecutando lo que yo programé en mi procedimiento almacenado. ¿Sí lo notan, jóvenes? Entonces, si yo le doy, vamos a suponer que tuviera yo 1000 usuarios de esta base de datos, si yo les digo, si tú ejecutas este procedimiento, te va a salir la leyenda de Hola Mundo. Y entonces todo el que lo ejecute va a obtener el mismo resultado. Excelente. Vamos a ver, entonces, lo siguiente sería la modificación de nuestro procedimiento almacenado. ¿Vale? Es básicamente el mismo código que de la creación, pero ahorita les voy a explicar que hay que ser muy cuidadosos con la modificación de los procedimientos almacenados. Si yo les pregunto con lo que les he enseñado,
¿Qué hay de erróneo en este código? ¿Qué me falta? Igual el nombre de la tabla, ¿no, profesor? Así es, el alias de campo más bien, ¿no? Bueno, sí, el alias. Porque aquí recuerden que dice no column name. Entonces, este es un buen ejemplo de que, me equivoqué. Me faltó ponerle el nombre de la columna, el alias de campo a esta selección. ¿Cómo puedo modificar mi procedimiento almacenado? Es un objeto que ya existe. Si yo vuelvo a correr el código, me va a marcar error porque me va a intentar crear un procedimiento que ya existe. Fíjense que le doy en ejecutar. Aquí voy a aplicar la modificación as. Si yo intento ejecutar esto, me va a marcar error, jóvenes, porque me va a decir ya hay un objeto nombrado SP, mi primer SP en la base de datos. Y por más que quiera yo ejecutar esto, no me va a dejar, porque dice ese objeto ya existe y estás tratando de crear un objeto que ya existe. Bueno, ¿cómo nosotros podemos modificar? Bueno, básicamente tenemos que utilizar el mismo código, ¿vale? Sin embargo, ya no podemos utilizar el comando create, necesitamos utilizar el comando alter. Y entonces, fíjense lo que dice aquí, modifica el procedimiento SP, mi primer SP, con este código. Y entonces, como este objeto ya existe, lo vamos a poder modificar a través de este código. Ejecutamos y noten que me permite ejecutar. Vamos a invocar nuestro procedimiento almacenado y noten cómo ya me aparece el encabezado porque ya lo modifiqué. Aquí viene algo muy importante, ¿vale? Hay que ser muy cuidadosos con el alter procedure, porque si nosotros no lo trabajamos de manera correcta, podemos perder código y eso sería una catástrofe. Se los voy a tratar de ejemplificar de la siguiente manera, ¿vale? Para eso voy a adelantarme un poquito y voy a utilizar la instrucción para eliminar procedimientos almacenados. Entonces, ¿cómo eliminamos? Drop procedure, y aquí nada más necesitamos el nombre de nuestro procedimiento. Aquí no hay que poner código porque le estamos diciendo básicamente elimina el procedimiento con el nombre que queremos del objeto que queremos que borre. Entonces es drop procedure y ponemos el nombre y con eso ya nos deshicimos. Si actualizamos acá, vemos que ya no existe. ¿Vale? Muy bien. Me adelanté un poquito, pero digo, es algo sencillo. Pero lo que quiero ejemplificar es lo siguiente. Vamos a suponer por un segundo, nada más. Yo voy a hacer esto de esta manera, ¿vale? Voy a poner muchas líneas de código. Ustedes supongan que es funcionalidad diferente que tiene mi procedimiento almacenado, ¿vale? Voy a crear ese procedimiento almacenado. Sin ningún problema se creó, ¿vale? Repito, ustedes supongan que estas fueran otras instrucciones como inserts, selects, updates, muchas otras instrucciones, ¿vale? Vamos a invocar nuestro procedimiento que acabamos de crear, ¿vale? Noten que evidentemente lleva a cabo muchas acciones, que en este caso es una sola, imprimir la leyenda o la mundo, ¿vale? Y vamos a suponer que, tuve el mismo error, no le puse el nombre de mi columna. Y entonces a mí se me ocurre, voy a modificar mi procedimiento, que aquí tengo su nombre, y noten que aquí tengo una sola línea de código. Si yo ejecuto esto, lo que va a hacer básicamente el sistema me va a sobreescribir todo este código con el código que yo tenga aquí. Entonces, si yo aquí tengo código que es importante y que no me gustaría perder, evidentemente yo no puedo hacer esto porque me va a borrar todo esto y lo voy a hacer.
Fíjense, me faltó el encabezado, ok, me faltó el encabezado de la primera línea, ok, a ver, ahí está, vamos a ejecutarlo. Sí, pero nada más era de la primera línea y todas las demás líneas ya las perdí, jóvenes. ¿Por qué? Porque le dije que iba a sobreescribir el cuerpo de todo este procedimiento almacenado con este otro código. Y entonces, evidentemente, cuando yo lo invoco, solamente lleva a cabo la primera instrucción. Entonces, sí alcanzo a transmitirles la importancia de cuando utilizamos el alter, estar seguros de que lo que estamos haciendo no va a hacernos perder código, jóvenes. Sí, profe. ¿Cuál sería la manera de asegurarnos que no perdemos ese código? Número uno, hay más de un método. Número uno es cuando nosotros generamos código de procedimientos almacenados. Hay empresas que esto lo guardan como código en un repositorio. Ahorita lo voy a hacer muy sencillo. A lo mejor y tengo un archivo de Word. Digo, esto es muy rudimentario, pero aquí yo guardo mi código, ¿vale? Y almaceno esto en un lugar seguro. De tal manera que si me llega a suceder esto, que yo digo, modifiqué y perdí código. Bueno, pues entonces nada más me voy a mi respaldo, selecciono el código, me lo traigo para acá. Evidentemente no le voy a poder dar create porque el objeto ya existe, pero si le doy un alter, ¿vale? Ejecuto y ahí está mi código completo. Muy bien. Ahora bien, importante, también luego se embotan con esto, jóvenes, y es porque no leen. Esto ya se los he dicho varias veces. Hay que leer los errores, hay que interpretar los errores, hay que enfrentarnos con los errores para conocerlos y saber qué nos están diciendo. Si yo ejecuto este código, me va a marcar error. ¿Cuál es el error? Bueno, pues que ya existe un objeto con ese nombre. Eso quiere decir que estoy tratando de crear un procedimiento que ya existe. Yo no puedo hacer eso. Lo puedo modificar. Ahí sí puedo hacerlo, ¿no? Ahí no me marca error. Pero ahora vamos a hacerlo al revés. Voy a deshacerme de ese procedimiento almacenado. ¿Se fijan? Ya no existe. Ahorita no tengo procedimientos almacenados. Y yo corro este código. Objeto inválido con nombre SPM primer SP. ¿Qué significa esto? Que estoy tratando de modificar un objeto que no existe en la base de datos. Entonces, se los comento y les insisto, jóvenes, porque parece broma, pero luego, profesor, es que no acredité el examen porque me atoré, porque me marcaba un error y están ahí y yo veo el video que están, me marca error, pero ¿por qué me marca error si el código está bien? Te marca error porque estás tratando de de modificar algo que no existe, o al revés, estás tratando de crear algo que ya existe. Entonces hay que leer los errores, saber interpretarlos y saber qué es lo que estamos haciendo. Entonces, ejecuto nombre de objeto inválido. Es que no existe. Entonces primero lo tengo que crear. Ahí está. ¿Vale? Y ahora sí, ya que si está creado, lo puedo modificar. Al revés, quiero crear un nuevo objeto. Me marca error porque ya existe. Bueno, entonces si quiero hacerle algún cambio, necesito utilizar el comando alter. ¿Vale? Entonces, con lo que hemos visto, vamos a desarrollar un ejemplo. Vamos a suponer que yo les digo, y me voy a cambiar aquí a la base de datos Northwind, ¿vale? Para que aprovechemos ahí la funcionalidad. Y yo te digo, desarrolla esto almacenado que calcule, de hecho ya lo hicimos, ¿no? Que calcule y muestre el IVA del catálogo de productos. Okay. Entonces hay que desarrollar un procedimiento almacenado. Vamos a ver la base de datos Northwind.
le damos aquí en programabilidad, le damos en procedimientos almacenados. Tenemos ya algunos. Recuerden que Northwind es una base de datos muestra de Microsoft, por lo tanto trae algunos procedimientos almacenados que igual sirven de práctica, ¿vale? Sin embargo, nosotros vamos a crear nuestros propios procedimientos almacenados. Entonces dice ahí, desarrollar un procedimiento almacenado que calcule y muestre el IVA del catálogo de productos. Ok. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a iniciar con lo que ya conocemos. Create procedure. Le ponemos nombre. No sé, catálogo con IVA le voy a llamar. O productos con IVA. Voy a llamar. Aquí les recomiendo que los nombres sean descriptivos. Tampoco se vayan a ir con una descripción de 300, 400 caracteres. Simplemente utilicen palabras clave de tal manera que cualquier persona que pueda leer este nombre infiera más o menos a qué se refiere. Bueno, este procedimiento almacenado seguramente nos presenta la información de los productos con el IVA. Okay. ¿Qué sigue? As. Y entonces aquí abajo vamos a poner todo el código que necesitamos. ¿Cómo sería? Bueno, vamos a crear una variable para aprovechar lo que hemos visto. Ya vamos a que va a ser del tipo flotante y le vamos a poner el valor de 16. ¿Vale? Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos mostrar el catálogo de productos. Aquí ponemos product name as producto. Luego ponemos unit price. ¿Vale? Y ahorita, como no nos pide que mostremos el precio unitario solito, vamos a multiplicar el precio unitario por el IVA y le vamos a poner. Entonces dice, crea, ¿por qué no? Profe, es declare. Profe, ¿no le faltó el set? Acuérdate que aquí estoy utilizando la segunda anotación. Ok. Sí. Esa era mi duda. Sí, entiendo. Que digo, si lo hacen de la otra manera, es decir, si quitan esto aquí de aquí y le ponen set @IVA igual a 16, también está bien, ¿vale? Yo simplemente ahorita lo simplifiqué de esta manera. ¿Sí, Brenda? Muy bien, entonces ya está nuestro procedimiento almacenado. Lo ejecutamos. No hubo ningún problema. Actualizamos la lista de procedimientos. Y noten que ya aquí tenemos SP productos con IVA. ¿Vale? Vamos a ejecutarlo. Execute. Tenemos el nombre. Y noten cómo aquí tenemos nuestros productos, su nombre y el IVA que les corresponde. Muy bien. Voy a eliminar el procedimiento. Ya vimos la funcionalidad de los procedimientos almacenados. Sin embargo, todavía estamos algo limitados. Porque ustedes mismos lo deben de saber, ¿no? Cuando están utilizando NetBeans, cuando están programando con Java y cuando ustedes crean métodos, ¿cuál es una de las potencialidades más poderosas que les da el crear nuevos métodos? Una de las potencialidades más poderosas es el que ustedes pueden enviar parámetros. Entonces, los métodos que ustedes crean les permiten, o ustedes los pueden programar para que envíen 1, 2, 3, 4 N parámetros que ustedes van a utilizar dentro de cada uno de los métodos que programen. Entonces, de la misma manera, nosotros podemos emplear parámetros que podemos enviarle a los procedimientos almacenados y que van a poder utilizar, ¿vale? Como parte de la funcionalidad a la que tienen pues que tienen potencial en un procedimiento almacenado. Muy bien, ¿cómo vamos a hacer un procedimiento almacenado con parámetros? Un procedimiento almacenado con parámetros, bueno, utilizamos la sintaxis que ya conocemos,
Create procedure, nombre del procedimiento, ¿vale? Necesitamos el as y recordemos que todo lo que está después del as hasta el último renglón es el cuerpo de nuestro procedimiento almacenado. Muy bien. Pero ¿cómo vamos a enviar nosotros parámetros para que los reconozca mi procedimiento almacenado? Bueno, pues yo tengo que indicarle, ¿vale? Después del nombre, si quiero enviar algún parámetro, abro paréntesis y le voy a poner el nombre de los parámetros que yo voy a estar enviando. Pero ese nombre, pues es muy parecido o es prácticamente igual a los nombres de las variables. Entonces, por ejemplo, si yo quiero enviar un parámetro, le puedo poner arroba y le voy a poner parámetro 1, por ejemplo. Le tengo que indicar el tipo de dato que voy a enviar. Voy a utilizar otra vez entero. Y entonces aquí yo le estoy indicando, voy a crear un procedimiento almacenado, ¿vale? Con tal nombre y va a recibir n parámetros, que en este caso sería un parámetro del tipo entero, ¿vale? Lo vamos a dejar hasta ahí. Vamos ahorita solamente a agregar un parámetro. Y entonces yo aquí ya no tengo necesidad de declarar esta variable porque este código me la está declarando y esta variable va a existir en el contexto de este procedimiento almacenado. Entonces yo aquí le puedo dar, por ejemplo, select a arroba parámetro 1 y le pongo una leyenda, por ejemplo, as valor enviado parámetro es. Entonces creo el procedimiento con tal nombre, le envío un parámetro que va a ser de tipo entero y ¿cuál es el cuerpo de mi procedimiento? Es solamente una línea. Ahorita es muy sencillo. Noten que aquí estoy utilizando el parámetro que estoy enviando. Entonces, le voy a cambiar el nombre. Le voy a poner aquí procedimiento con parámetro, proc con parámetro. Lo ejecuto. Actualizo. Y noten que ya tengo aquí procedimiento con parámetro, ¿vale? Muy bien. Ahora bien, ¿cómo yo lo voy a invocar? De la misma manera que lo he invocado anteriormente. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia? Que ahora si yo lo ejecuto así me va a marcar un error porque me dice el procedimiento o función sp-proc con parámetro espera el parámetro arroba parámetro que yo declaré aquí, el cual no fue proporcionado. Entonces, si yo le proporciono un número, porque recuerden que programé un entero, ejecuta el procedimiento y envía como parámetro un 126, el 126 es recibido y entonces dice select arroba el valor que yo envié y el valor enviado como parámetro es 126. Y entonces, si yo le doy el nombre de ese procedimiento a todos mis usuarios y cada uno envía un valor diferente, pues cada quien cuando ejecute el procedimiento va a tener el comportamiento con base al parámetro que envió dicho usuario. Entonces, si yo quiero enviar varios parámetros, simplemente lo que hago es separarlo por coma. Voy a, por ejemplo, enviar aquí un parámetro 2 que va a ser igual del tipo entero y voy a enviar un parámetro 3 que es del tipo varchar y le voy a enviar o le voy a indicar que sea de 10. Ahora bien, vamos a poner aquí otro select. Vamos a ponerlo aquí mismo. Le voy a poner de leyenda parámetro 1. Vale, luego vamos a enviar el parámetro 2. Luego vamos a hacer una interacción. Vamos a sumar el parámetro 1 más el parámetro 2. Y el parámetro. Y vamos a utilizar el último que sería
arroba parámetro 3 as parámetro de texto. ¿Vale? Entonces, noten que estoy enviando varios parámetros, 3 parámetros. Los 2 primeros son de tipo entero, el último es de tipo varchar. Imprimo el primero, imprimo el segundo, imprimo la suma del primero con el segundo y finalmente imprimo el tercer parámetro y todo en la misma consulta. Ahora bien, antes de ejecutar este código, de antemano yo sé que me va a marcar error. ¿Alguien me podría decir por qué me va a marcar error? Sí, porque ya está creado ese parámetro. Exacto, entonces, bueno, más que el parámetro, el procedimiento, ¿no? Ah, sí, el procedimiento, perdón. Entonces, si yo lo trato de ejecutar, pues me va a marcar error porque me está diciendo, ¿quieres crear algo que ya existe? ¿Qué tendría yo que hacer? O modificarlo o cambiar el nombre. Así es, o modificarlo, cambiar el nombre, en efecto. Ahorita vamos a modificarlo, ¿vale? Muy bien, lo modificamos. Ya no nos marcó error. Y entonces vamos a ejecutar nuestro procedimiento almacenado. Obviamente tenemos que enviar el número de parámetros que nosotros hayamos programado. Le voy a poner primero el 3, luego 5 y le voy a poner aquí hola. Entonces ejecuto el procedimiento, el cual espera 3 parámetros y ejecuto. Y entonces noten cómo me imprime el primer parámetro, me imprime el segundo parámetro, me imprime la suma de los 2 primeros parámetros y me muestra el tercer parámetro. Ahora bien, no sé si ustedes lo alcancen a vislumbrar, jóvenes, pero si ustedes combinan lo que ya vimos de consultas y lo que ya vimos de DDL, que es el lenguaje de definición de datos, combinado con esto, la verdad es que podemos hacer prácticamente cualquier cosa en una base de datos, porque ya vimos parte de programación, ya vimos parte de consultas, ya vimos parte de creación, modificación y limitación de objetos. Entonces, esto básicamente es una herramienta que es muy poderosa y cuyo potencial es tan amplio que es por eso que ya lleva décadas este tipo de tecnología siendo utilizada y se sigue utilizando. ¿Vale? Muy bien. Ahora vamos a probar alguna cosa. Vamos a intentar aquí enviarle 3. Vamos a ejecutar. Nos marca un error, ¿no? ¿Cuál es el error? Error convirtiendo un tipo de dato varchar a entero. ¿Por qué? El parámetro que está esperando es de tipo entero y yo que estoy enviando un texto. ¿Sí? Ahora bien, aquí entra la parte de compatibilidad de tipos de datos. ¿Vale? Si yo mando en el último parámetro, que es un varchar, si yo mando un 4, el sistema no tiene ningún problema y toma el 4 y lo convierte a un varchar, porque eso sí es posible. Sin embargo, al revés, no es posible. No podemos convertir una cadena de caracteres al tipo entero. Entonces, noten aquí, estoy enviando 3 números y el último, que espera un parámetro de tipo varchar, no me marca error porque lo convierte a el 4 que vemos aquí. En realidad no es un número, es un carácter y no nos marca error. Pero si nosotros intentamos lo contrario, poner un texto en un lugar donde debe de ir un número, pues nos va a marcar error. Ahora bien, noten aquí algo. Yo estoy enviando como parámetro 2 números y estoy enviando como parámetro un texto. Sin embargo, ¿cuánto espacio le di a ese parámetro de entrada? Le di 10 caracteres. Entonces, si se fijan, me trunca la información que yo estoy enviando. ¿Por qué? Porque yo le dije que voy a enviar una cadena de caracteres de longitud 10. Sin embargo, yo estoy enviando algo de mayor longitud y entonces lo que hace es que trunca la información, no marca error,
pero simplemente envía los primeros 10 caracteres de la cadena que yo estoy enviando. Entonces, esto también es muy importante saberlo, porque si nosotros definimos una longitud y enviamos datos de mayor longitud, en el camino se va a perder o se van a truncar esos datos y la información que pudiéramos estar enviando no se va a recibir y no se va a procesar de manera correcta. Aquí le damos execute nuestro procedimiento, aquí le vamos a poner número. Tenemos un texto más largo, pues evidentemente nos lo va a truncar, ¿vale? Entonces es muy importante que consideremos las longitudes que estamos enviando y el texto en realidad que estamos enviando cuando estamos utilizando este tipo de parámetro o de variable. Vale, entonces, bueno, les decía yo que la funcionalidad de esto es básicamente muy fuerte, ¿no? Nosotros podemos programar muchísimas cosas del lado de la base de datos y que van a recibir dentro del mismo gestor y dentro de la misma base de datos, de tal manera que si transportamos o migramos nuestra base a algún otro servidor, toda esa funcionalidad se va con la misma base de datos. Vale, pues entonces, ¿cuál es el último elemento? La parte de, un segundo, la parte de eliminar procedimientos. ¿Cuál es la manera de eliminar un procedimiento? Bueno, ya lo vimos de manera muy rápida, pero aquí lo repito. Es utilizando el comando drop procedure y especificamos el nombre del procedimiento almacenado, que en este caso es solamente el nombre, no necesitamos otra cosa. Porque evidentemente como lo vamos a eliminar, no tenemos que indicar nada de código. Entonces, ojo, también es muy importante que si nosotros vamos a hacer esto, nos aseguremos que ese código ya no lo vamos a utilizar o bien que lo tenemos respaldado. Porque en el momento en el que ejecutamos, se borró de la base de datos y no hay manera de recuperarlo.